Hola Ale, ¿cómo vas? Hola Fede, bien, ¿y tú? Qué felicidad estar acá. Yo sé qué alegría tenerte acá, Ale, y gracias por aceptar la invitación para primer capítulo, para estreno de temporada. Me sentí muy halagada cuando me llegó la invitación, me puse muy feliz. No, había que hacer, así como tuvimos una temporada de pesos pesados que llevan décadas trabajando, también hay que mostrar a los que se han atrevido desde muy jóvenes a emprender y pues conozco tu historia. Entonces dije, tenemos que arrancar con Ale esta temporada definitivamente. Y Me viste que cambió encanta. el becerro, ¿no? Ya es un becerro normalito, ni siquiera Sí, estaba viéndolo ahí, me pareció divino, le iba a tomar foto y no alcancé. te lo paso. Pero Después bueno, te lo vale. envío. Sí, sí, sí. Pues Gale, mil gracias, mil gracias. Pues siempre prefiero que se introduzcan, pero pues con Ale nos conocimos trabajando en consultoría y pues después la vida la mandó a perseguir poco a poco su emprendimiento y hace hamacas. Hoy en día que todo el mundo quiere hacer cosas de tecnología, ella está haciendo hamacas. Entonces creo que el tema está genial, pero prefiero que tú nos cuentes quién eres, qué es Tramadas y cómo la historia para llegar a Tramadas. Bueno, me encanta. Entonces, mi nombre es Alejandra Arenas. Me encanta porque a veces cuando me hacen esta pregunta siempre uno tiende a decir quién es desde su profesión. Yo soy diseñadora, soy estratega, soy chatarrera, porque me encanta ver también en los residuos oportunidades, pero en realidad yo quién soy, diría yo que pues yo soy una persona que le gusta explorar, que le gusta crear. eh, un poco eso es como las dos cosas que más me podrían identificar, explorar y crear, para así poder, pues también construir con otras personas. Creo que también soy una persona muy social, toda la parte de poder construir con personas y con equipos es algo que a mí pues me funciona y me gusta un montón. ¿Y cómo nace Tramadas? Pues como para poder dar como ese contexto es, Tramadas es una empresa de transformación de residuos textiles por Ujú. medio de procesos artesanales. Así como decía Fede, nosotras nos vamos como contracorriente. Hoy cuando el mundo está buscando la tecnología, nosotras estamos buscando volver un poco como a esos oficios. Y todo lo que nosotros hacemos se teje en telares horizontales. Tenemos un taller en Bogotá, recuperamos a mano residuos textiles industriales, que al final todo se termina conectando, porque la verdad es que como una parte de la visión de lo que yo también he estado viendo en estos últimos meses es que las personas vamos a tender a buscar de nuevo volver a nuestros orígenes, a pesar de que la tecnología es algo que va a estar siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Creo que pueden Ujú. coexistir. Y desde ahí nace pues también como esta necesidad de poder entender que el mundo que tenemos es uno y que en nuestras cabezas y en nuestras manos y en nuestra creatividad está la oportunidad también de poder cuidarlo sin parar de crear y sin parar de mover también pues como la economía de nuestras ciudades y nuestros países. Entonces así nace Tramadas. Yo soy una persona también bien inquieta. Ahí, como estaba contando Fede, nos conocimos trabajando en consultoría, toda la parte también de estrategia a mí me gustó un montón. Empresa, con Fede aprendí también mucho, la verdad, de procesos en los que nunca me imaginé estar, de grandes empresas, eh, y desde ahí, pues creo que todo lo que he hecho a lo largo como de mi corta carrera, pero muy jugosa, me ha llevado también a poder crear desde lugares diferentes, desde Tramadas y desde otros proyectos que también se atraviesan. En mi vida soy creadora de contenido. Esto empezó como un chiste también, pero también se me ha vuelto como un trabajo interesante, trabajando con marcas, y todo siempre alimentando lo que es Tramadas hoy. Entonces ya pues les puedo seguir contando más de Tramadas, pero me eché acá un diálogo largo. No, antes nos encanta siempre escuchar más al entrevistado, pero cuenta un poco cómo fue ese paso, porque estuviste en consultoría, después en mercadeo en una empresa de consumo masivo. ¿Cómo fue ese paso de, sabes, de esos mundos tan corporativos? Hicimos proyectos para corporativos multinacionales. ¿Cómo viviste esa transición? ¿No? Porque al final es tanto el que se va viendo desde lo chiquito a lo chiquito, me refiero en tamaño de empresa, a lo grande. En tu caso, como esa transición, ¿cómo la viviste? Pues yo creo que me hice esta pregunta también hace poco, como de por qué terminé yo en esto. Y creo que también la fortuna que yo tuve de haber estado en diferentes empresas en las que se hacían proyectos muy grandes con marcas muy grandes, pero también desde compañías muy cercanas, en las que como que había mucha apertura también a que todos estuviéramos haciendo, y creando, casi que como si todos estuviéramos al pie del cañón, ¿no? Como desde una parte Mm. súper como corporativa, es decir, se trabajaron en muchos proyectos corporativos, pero el sentimiento nunca fue como qué ambiente tan corporativo. Creo que también hizo que yo pudiera aprender de diferentes contextos. Primero trabajé en una empresa de branding desde el área comercial, mano a mano con la dueña, y desde ahí como que
vi también que esto de emprender y hacer empresa era algo que me llamaba la atención, sobre Ok. todo la parte de relacionarme directamente con los clientes y con las personas. Después ya aquí, digamos que en todo esto nace la idea de Tramadas hace 3 años, un Ujú. poco más, nace la idea de Tramadas y yo tenía ya en mis planes irme a vivir a México. Ya. Y con Tramadas ya pues como naciendo, pero era solo una idea, no era algo como que estuviera ya como en los planes realmente de poder vivir de esto o de realmente poder formar una empresa. Me voy a México y en México entro a trabajar con Fede en consultoría. Pues se me abre una puerta que la verdad era una puerta que también yo quería abrir y que me emocionaba un montón desde toda esta parte de estrategia y empresa. Hay algo que alguien unas me dijo y es que es maravilloso, va a sonar chistoso, pero aprender con la plata de otros. Sí. Y es que uno aprende muchísimo estando en contextos en los que uno de pronto no es donde quiere formar todo el resto de la vida, pero cogiendo aprendizajes de cada uno de estos diferentes contextos es que realmente uno puede construir lo propio, aprendiendo también de otras situaciones, diría yo. Y ahí duré 2 años en México, me encantó, fue una experiencia también muy chévere, tanto laboral como personalmente. Me devuelvo y cuando me vuelvo digo con toda, a emprender. Y eso no es tan fácil. O sea, como que uno diga, ay, no, ya, listo, ya hagamos la empresa. Entonces empecé a tener proyectos por un lado y me salió un proyecto muy interesante también de eh, ser literal la persona de mercadeo digital de una empresa de consumo masivo muy importante en Colombia y en Ujú. América Latina. Y la tomo y paralelamente igual medio como construyendo cómo vamos a seguir haciendo que esto de Tramas funcione. Y ahí es cuando abrimos el taller y renuncio y Ujú. nos metemos de cabeza en Tramadas. Esto fue en noviembre. Y en Tramadas han pasado unas cosas que yo digo, no entiendo cómo no ha pasado ni un año y nosotras estamos haciendo esto. La verdad ha sido un proceso muy sorprendente que le decía a Fede antes de entrar a la llamada en una conversación previa que tuvimos que me parece que es un proceso trabajoso, pero muy satisfactorio. Qué bueno, Ale, y qué particular. En la temporada 4, el último capítulo es justo pues, con una persona que estoy ahorita haciendo proyectos, que también se retiró en noviembre del corporativo y su firma se llama Noviembre y pues yo fui como los primeros días de diciembre, literal, como el 1 o el 2, pero ya también lo traía ahí incubando. Entonces como que Eso fue un está mes increíble. que nos dio el empujón a muchos, aparentemente. Eso está increíble. Y Ujú. creo que también esto que dices, como de irlo incubando, es algo que me cuestionaba mucho también, porque creo que yo también tuve el privilegio de que en los lugares en los que estuve, también siempre me impulsaron a incubarlo, a pesar de que estuviera en un proyecto. Sí. Entonces, cuando estuve en este estudio de branding, pues Valentina, que era mi jefa, era la primera que me decía, es que cuando tú hagas tu empresa, es que, y ya después, cuando trabajamos juntos en consultoría, yo les contaba que yo hacía esto en Colombia y era una cosa también como abierta, en la que laboralmente también había muchísimo impulso para que uno pudiera tener su desarrollo laboral personal Sí, no y también escondidas. poder responder. Qué Y bueno, eso creo que era muy interesante porque se alimentaban aún más. qué bueno, Ale. Ale, ¿y hay alguna historia en tu proceso para llegar a emprender o de emprendimiento que se salió de la lógica? Es decir, que tú planeaste X y Y y salió H. O sea, algo diferente, no necesariamente bueno, no necesariamente malo, como alguna historia que tengas que te acuerdes en este tiempo que llevas. Me atrevería a decir que todo este proceso de emprender es medio salido de la lógica, como que Ujú. si uno rigiera por un Excel, uno no haría las cosas, porque es que esto no tiene sentido en muchos momentos. Uno Ujú. dice, no, que nos vamos a ir a una feria y nos vamos a gastar la plata que ni tenemos y nos va y funciona y salió maravilloso y termina uno en lugares en los que es como ¿por qué? ¿Por qué nos invitaron a esto? ¿De dónde ¿De dónde nos sacaron? Entonces creo que muchas veces es también como que pienso en una historia puntual y pienso en muchas también al tiempo. Entonces, por ejemplo, las idas a ferias en Ujú. un Excel y en números, mi novio que es supremamente estructurado, corporativo, es como, pero ¿por qué? Es como, confía en nosotras, dale, nosotros lo vamos a lograr. La apertura del taller, hoy tenemos un taller con 3 tejedores. De entrada, creo que el hecho de transformar residuos textiles por medio de procesos artesanales es completamente salido de la lógica, porque Ok. aparte lo hacemos a mano, es un proceso que es costoso, es demorado, y yo siempre molesto preguntando cómo esto es un buen negocio. En principio, en el Excel no.
pero en los resultados y en el posicionamiento también de la marca y en los productos que hemos logrado sacar, en los proyectos que hemos hecho también con empresas, porque el B2B se nos ha vuelto también muy importante, termina teniendo un montón de sentido que desde el papel no lo tenía. Entonces creo que todo este proceso ha sido salido de la lógica y creo que eso es lo que más me gusta también de él. Pues me te voy a contar algo, un símil, pero los rollos de Torán, los que se leen los sábados, ¿viste? Ajá. Que es un rollo de pergamino, de cuero. Hoy en día y siempre se seguirán escribiendo a mano. Los escribe un escriba a mano, letra por letra, y cada que escribe un nombre específico, una palabra específica, va, hace una inversión en mikve, que es como pues bueno, se baña, haz de cuenta, no quiero dar tanto detalle espiritual, vuelve a salir, sigue, toma mucho tiempo. Listo, es cuero, hablando de la ternera, pero ponte a pensar, demora lo que se te ocurra, pero vale cientos de miles de dólares, ¿no? Obviamente, digamos, explicar el valor, como que llevamos miles de años entendiendo el valor de eso, pero hay un valor detrás, es decir, cuando te preguntes si es bueno o no negocio, a lo mejor estás en una categoría, ¿sabes? Estás en esa categoría justo en la que, como lo que te cuento, ¿no? Es algo que realmente tú estás pagando por todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Sigue siendo un humano, concentrado, haciendo una transformación. Entonces, más que preguntártelo, convéncete que es un buen negocio, diría. Me encanta. Gracias y gracias por esas palabras, porque creo que es parte también de eso, de como esas preguntas que a veces uno se hace desde la lógica, que la explicación a veces ni siquiera termina siendo del todo lógica, ¿no? Y a nosotros nos pasó cuando arrancamos con Tramadas, que era como, pues ya, el negocio de la vida. Nosotras, residuos textiles industriales, ¿qué hacemos? Nosotras vamos a las fábricas, sacamos los residuos de las producciones que las marcas queman y pagan para que les quemen, nosotras los sacamos antes sin cobrarles, ya ahora también estamos haciendo la gestión de residuos, entendiéndola como un trabajo también bien complejo, porque nosotras lo veíamos como materia prima gratis. ¿Quién la transforma? ¿Quién la corta? ¿Quién la lleva? ¿Quién la transporta? Y por eso a las grandes empresas hoy les cuesta tanto transformar sus residuos en general, porque es que la transformación de residuos en la cultura de residuo que tenemos hoy, sobre todo en Latinoamérica, es costosísima. Es muy costosa porque muy fácil perdemos el valor de los objetos cuando ya no nos agregan o cuando ya no nos necesitamos. Entonces estas telas que las empresas hicieron una investigación pues de tendencias, de materiales, de todo, importaron. Colombia es un país confeccionista más que textilero, importan un montón de telas que cuando hacen el corte del patronaje, si esta es la forma del vestido de baño, sobra todo esto, lo botan y esto es un montón de valor económico y también pues de valor intangible. Entonces, pues ha sido también un proceso entenderlo y por eso también me encantó la pregunta de lo que está dentro de la lógica, porque es un proceso ilógico. No, y ponte a pensar que por algo existe el negocio de la basura también. Claro. No, entonces parte de nuestros aprendizajes es que el negocio de la basura es muy bravo. Si no hubiera un montón de gente recogiendo todo lo que nosotros desechamos en el día, viviríamos en montañas de basuras que existen, pero que no se esconden. Es como esta idea de meter la tierra bajo el tapete. Todo eso todavía existe, pero cuando llega el camión ya no lo vemos y se nos olvida. Tal cual, Ale. Ale, pues muchas gracias por toda esta conversación. Siempre procuro no intervenir mucho, pero cuando hablaste de cómo se hace la maca, no pude, o sea, inevitablemente pensé en estos rollos, pero siempre nos gusta cerrar con un consejo que le darías a una persona que justo está en tu edad, en el momento de vida en el que tú estás, que está, sabes, que está empleado, pero tiene por ahí incubando su emprendimiento. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Este consejo no es mío, me lo dieron, me lo estoy robando. Confiar en el proceso. Confiar en el proceso. Yo tengo 26 años, contra más llevamos 3, y creo que uno muchas veces como que se acelera a ver el resultado, mientras también es importante disfrutar el camino del proceso, porque los procesos son los que lo llevan a uno a poder llegar a grandes resultados, a entender que las cosas toman tiempo y que el tiempo es importante, que no hay que darle como darlo o menospreciar el tiempo, porque el tiempo agrega mucho valor también a los procesos. Ese sería mi consejo, confiar en el proceso. Buenísimo, nada gratis ni fácil trae nada bueno nunca. De acuerdo, y ya, o sea, arrancamos nosotras transformando unos retazos de una marca de vestidos de baño que amamos, que se llamaba WAB,
y eran retas, no era mucho, no era ni siquiera un costal, y hoy transformamos toneladas de residuos textiles y las convertimos en tapetes, hamacas, tapices, cojines. Si no confiáramos en ese proceso, eso nunca lo hubiéramos hecho, porque pues no tiene mucho sentido tampoco en un principio, ni lógica, sino que hay que ir encontrándosela con el tiempo. Te sale. Muchas gracias por contar tu historia, por dar detalles de tramadas, por los consejos y por este inicio de temporada, que estuvo Me buenísimo. encantó. Gracias por ponerme el becerro, sí soy. Sí soy, me encanta también el concepto como de que no haya sido una vaca, sino una ternera, porque creo que eso también habla mucho como del potencial de crecimiento que hay y me pone contenta. Muy bien. Te lo pasaré para que lo guardes. Gracias, Ale. Me Chao. encanta, Fede, gracias. Todo lo mejor. Chao, chao.